buenas tardes. Como saben, este es un ciclo que organiza la Real Sociedad Económica del país, que ya llevamos prácticamente 2 o 3 meses, debo recordar. Todavía nos queda un mesito más, todavía nos queda, bueno, no todo el mes, no todos los viernes, se llama, bueno, el nombre divertido es los viernes de la Real, por aquello del paisaje, ¿no? O sea, los viernes del paisaje de la Real. Y es una oportunidad de que los viernes, ese día tan conflictivo, pues nos distendamos un poquito con esto del paisaje, o al contrario, nos pongamos agresivos y que discutamos en un tema tan apasionante y tan difícil de determinar como es el paisaje, ¿verdad? Lleno de situaciones, contextos, disciplinas, materias, que no sabemos si debemos ser disciplinares, transversales, etcétera, ¿no? Pero que en definitiva yo creo que lo que aporta es precisamente eso, en un mundo donde ha imperado excesivamente la disciplina, que el paisaje ofrezca una visión quizás un poquito más distendida y más compleja posiblemente del acto cotidiano que llevamos todos los días, ¿verdad? Bien, como se mencioné en la primera presentación que hice, estaba claro de que el paisaje durante, sobre todo del siglo XX para acá, es decir, después de que aquellos señores que hacían pintura, que hacían planer, es decir, aquellos señores que salían a pintar con caballete en la pintura y pintaban paisajes, ¿verdad? Que llegaron a tener una corriente extraordinaria que se llamaba in visu, ¿no? Es decir, que el paisaje en aquel momento se pintaba, se veía en la mente a través del visu, hasta después, fundamentalmente, de todas las teorías de los años 50 y 60, sobre todo llegar a los 90, con la Conferencia del Río, donde el paisaje se incrementa en esa visión in situ, ¿no? Es decir, donde ya no era solamente aquello que pintaban los artistas o referenciaban los artistas, sino que había una componente ambiental, ecológica, territorial, donde el situ era un tema fundamental, que era difícil casarlo con aquello del visu, ¿no? Los artistas, por un lado, frente a la realidad física del territorio, o frente a la realidad de los elementos que construyen el territorio, pues siempre planteaban esas dificultades que yo creo que poco a poco vamos casándolas, vamos estableciendo una cierta armonía. Bien, el día de hoy yo creo que mezcla in visu e in situ. Es decir, creo que es una aportación extraordinaria de entender de que la mente, no solamente lo que se ve, sino el propio elemento mental como pensamiento y como reflexión mental es capaz de entender nuestra salud. Y por tanto es una componente extraordinaria que el paisaje ha introducido y que ya todavía poco, pero quiero recordar que en junio del año pasado yo tuve la suerte de participar en Bolonia en uno de los congresos importantes sobre el tema de paisaje y salud. En este sentido me parecía que teníamos en Canarias dos personalidades con dos disciplinas que habían abordado o que están abordando o que de alguna manera tienen muy presente esto del paisaje como reflexión, y eran dos personas que eran Marro, María Rosario, a mi derecha, y Pedro Luis Pérez de Paz, que los dos he tenido la suerte de discutir mucho, dialogar mucho, compartir muchos vinos, y me parecía que esto nos unaba, ¿no? Creo que esto del paisaje nos unaba teniendo disciplinas diferentes, ¿no? Bien, por tanto hemos intentado organizar con ellos esta jornada, donde son complementarios, son diferentes disciplinas, pero que hay, yo creo que en el fondo, una nueva visión de entender que también el paisaje no es solo aquel elemento in situ, sino que trasciende de la propia vinculación al situ o in visu. Bien, María Rosario Ceja, psiquiatra, jefa de servicio del Hospital Universitario de Canarias, como todo doctora. Bueno, el currículum la podría entender, me perdona si no lo extiendo, no podría entenderlo más, amiga, compañera y sobre todo gran persona que se puede hablar en momentos difíciles, no por su profesión, sino aparte de su profesión, momentos difíciles en el sentido de hablar tranquilamente de todo y siempre aporta esa visión extraordinaria desde un campo tan difícil como es este campo de la psiquiatría. Sin lugar a duda, cuando intentamos montar esto en el ciclo, en la Real Sociedad, pues pensaba que Marro podría contribuir a ofrecer esta nueva visión
embrionaria, ¿no? Y muy actual y sobre todo muy peleona, de entender aquello de decir, estar dentro de la selva no oscura, no parece, o aquello de la lluvia horizontal no oscura, o aquel aldito japonés, ¿no? De entender que estar en contacto directo con la naturaleza ofrece unas condiciones de vida. Bueno, pues esas simplificaciones, ¿verdad?, que parecen evidentes, pues empiezan a tener sus dudas y empiezan a contextualizarse en un momento de gran importancia con respecto al término paisaje y todo lo que puede ofrecer el paisaje con respecto a los ciudadanos. Por tanto, es un grandísimo placer, Margo, que hayas aceptado este atrevimiento por nuestra parte de la Real Sociedad. Y nada, adelante. Muchas gracias, Juanma. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juanma especialmente por invitarme y a todos ustedes por decidir compartir una tarde de viernes hablando de un tema que la verdad que cuando uno profundiza es apasionante, pero que tiene también, como dice Juanma, algunas connotaciones que no están demasiado claras, ¿no? Cuando Juanma me invitó a venir a charlar con ustedes y a pasar un ratito aquí, pues la verdad que yo me hice dos preguntas, es decir, una, ¿qué les quiero contar? ¿Qué me gustaría compartir con ustedes y desde qué punto de vista? Y otra cosa, pues, ¿qué expectativas tenían ustedes? ¿Qué querían que les contara? Evidentemente eso era una incógnita, así que me decanté por los aspectos que a mí me parecían sumamente interesantes desde esta visión que me proponían de la experiencia del paisaje, de la conciencia del paisaje y de si realmente, de alguna manera, el paisaje cura. La primera pregunta, que quizás es sumamente interesante, es ¿por qué? ¿Por qué nos gusta el paisaje? ¿Y por qué nos gusta a cada uno de nosotros un paisaje diferente? A veces incluso compartiendo los mismos conceptos culturales, sociales, habiéndonos criado en la misma población, pues a ustedes les gustará el verde, a mí me gusta el azul, a unos les gustan los paisajes más urbanos, a otros les encantan los paisajes desiertos. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Tiene alguna explicación? Vamos a intentar analizarlo y veremos que, bueno, que tiene algunas explicaciones y que otros, como todo en una ciencia en desarrollo y como es una ciencia compleja como es la psicología, pues quedan aún todavía bastantes incógnitas por resolver y, si surge, por discutir. Esa otra mirada, que es la mirada del paisaje desde la experiencia y desde la conciencia, tiene bastantes fundamentos teóricos, es decir, hay una parte de la psicología, que es la psicología ambiental, que se encarga desde hace ya unas cuantas décadas, desde los años 80 aproximadamente, de estudiar la conducta del sujeto en el ambiente en que se desarrolla y el efecto que hace el ambiente en el sujeto que lo experimenta y que lo vive. Para entendernos, la psicología ambiental parte de un axioma que parece de perogrullo, que es toda conducta tiene lugar en un contexto ambiental. Eso parece evidente, ¿no? Siempre que actuamos, lo actuamos en un contexto. Sin embargo, la psicología ambiental hace de este axioma un principio fundamental, básicamente para diferenciarse de la psicología más tradicional, que en aquellos años 80 también se iba desarrollando y que estaba más centrada en explicar los procesos mentales y los procesos internos del individuo, prestando poca atención al contexto en el que se desarrollaban. Sí, el contexto era importante, pero no se consideraba fundamental y en todo caso siempre se veía desde la posición de que el sujeto podía modificar el contexto. Pues bien, la psicología ambiental enfoca el estudio de la relación entre el sujeto y el ambiente desde una manera holística. Es decir, se diferencia de la psicología clásica precisamente en la manera en que nos invita
a hacer el análisis de la percepción del contexto. Es una percepción global, a diferencia de la psicología clásica, donde nuestras percepciones son absolutamente atomistas. Aquí veo el sillón, veo a cada uno de ustedes, veo las luces. La psicología ambiental dice no, el impacto el impacto de la experiencia del contexto es global, es holístico y te incluye a ti. Es decir, somos parte de ese contexto y estamos en continua interacción con él, formando, y esta es la clave que diferencia la psicología ambiental de otras ramas de la psicología, formando parte del mismo contexto, somos aspectos de una misma experiencia. Todos damos por sentado que el sujeto, que el individuo modula, altera, modifica el ambiente, pero es importantísimo entender que aunque no seamos conscientes de ello, el ambiente en el que nos movemos, el contexto en el que nos movemos, nos está también modulando y modificando continuamente. Como les comentaba, la psicología ambiental surge en los años 80 con toda la evolución de la psicología cognitivo-conductual y ya en esos primeros años Altman y Rogoff escriben un primer libro sobre psicología ambiental y se demarcan o se distinguen un poco de la psicología clásica, distinguiendo, dicen ellos, hay cuatro visiones en que la psicología entiende el mundo y al individuo en el mundo, y la visión de nuestra, la visión de la psicología ambiental, es una visión en continuo movimiento, una particularidad con otras ramas de la psicología que dice que el individuo tiende a la estabilidad. Bueno, sí que tendemos a la estabilidad, pero a través de los cambios que van surgiendo espontáneamente y cambios del todo, es decir, una premisa que tenemos que entender desde este mismo momento de la conversación en relación con la experiencia del ambiente es que formamos parte de la propia experiencia que estamos analizando, interpretando y modificando. La psicología ambiental, por lo tanto, insisto, se fundamenta en esa reciprocidad conducta-entorno continuamente, en un circuito de ida y vuelta, y se encarga del entorno sociofísico. Es decir, vamos a ver, no estamos hablando solamente del entorno físico que nos envuelve, sino que es evidentemente inseparable todos los matices sociales y culturales que envuelven a cualquier entorno natural o urbano. Es decir, vemos, percibimos, analizamos e interpretamos cualquier ambiente desde nuestros principios socioculturales, desde nuestra educación, desde lo que compartimos con otros grupos. La psicología ambiental comienza, curiosamente, por encargarse, o no tan curiosamente, por encargarse precisamente de los espacios construidos. Es decir, empieza a plantear y a promover soluciones para el desarrollo de los espacios urbanos, pensando en la calidad de vida del sujeto, de la interacción entre los distintos sujetos y de una mejor disfrute de esos espacios urbanos. Tiene mucho que decir en el desarrollo de los espacios verdes, en el diseño de colegios, hospitales, edificios, etc. Pero a medida que a partir de los años 90 empieza una preocupación también cultural muy intensa por los espacios naturales, la psicología ambiental se apunta a ese movimiento y empieza a encargarse de otros aspectos y a tratar de plantear análisis y soluciones de otros aspectos más vinculados con los entornos naturales, ¿no? Con el desarrollo sostenible, con la biodiversidad, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva holística, en la que insisto mucho porque es fundamental para comprender todo el proceso que veremos de la percepción ambiental, y desde una orientación
aplicada, es decir, la psicología ambiental nace con espíritu de ser útil para el entorno, para la sociedad en la que se desarrolla, es decir, nace de el análisis y la propuesta, ¿vale? Y por lo tanto tiene que ser una disciplina sin duda, y valga la redundancia, interdisciplinar, es decir, compartimos aspectos con otras ramas, como puede ser la arquitectura o como puede ser la biología o como puede ser la ergonomía o como puede ser la antropología, es decir, todos en conjunto tenemos algo que decir o deberíamos tener algo que decir en conjunto para el desarrollo de desarrollos urbanos más cálidos, más humanos, más cercanos, pero también para el desarrollo sostenible de nuestro ambiente natural. Y lo hace desde una metodología ecléctica, es decir, en cuanto a los procedimientos de investigación que utiliza la psicología ambiental, son básicamente estudios ecológicos en los que el investigador trata de estudiar al individuo en su medio sin provocar ninguna intervención, ninguna modificación del ambiente. Esto comparte, por ejemplo, con los estudios epidemiológicos, pero es evidente que cuando vamos a estudiar determinadas variables, como decía Juanma, si realmente la lluvia horizontal nos cura o si nos cura los aromas de una determinada flor, pues tenemos que controlar otra serie de variables y tenemos que recurrir, evidentemente, a estudios de otras características que comparte con las distintas ramas de la psicología. La psicología ambiental ahora mismo se está desarrollando básicamente en 5 aspectos fundamentales. Uno que a mí me parece sumamente interesante y es el estudio de los vínculos que establecemos con el espacio próximo, es decir, términos como dependencia del espacio, identidad cultural, son temas que están muy presentes actualmente en los estudios de la psicología y también en nuestro lenguaje, pero son términos que hacen referencia a cómo el individuo se relaciona con el entorno, mora en el entorno, establece una relación personal con el entorno que tiene que ver con su experiencia, con su aprendizaje, con sus ambientes socioculturales, pero tiene una parte muy íntima y muy personal que tiene que ver con el proceso en que cada uno de nosotros interpretamos los espacios en los que nos movemos y nos vinculamos con ellos. Otros aspectos donde se desarrollan los estudios de la psicología ambiental tienen que ver con el riesgo ambiental, ¿no? A partir de las sociedades de riesgo definidas en el año 92 por Beck, pues hay una parte de esta psicología que se encarga de estudiar cómo el individuo percibe el riesgo en sentido muy amplio, es decir, podemos estar hablando de catástrofes naturales o podemos estar hablando de riesgos tecnológicos o podemos estar hablando de riesgos urbanos, de cómo percibimos nuestras ciudades o a nuestros entornos más o menos seguros, en base a qué parámetros, en base a qué características, cómo lo gestionamos, cómo lo interpretamos y cómo lo vivimos. Los flujos migratorios, bueno, parece que si hablamos de flujos migratorios es algo de los periódicos de todos los días, pero el cómo interactúan las mezclas culturales, las mezclas sociales para el manejo por parte de cada uno de los individuos de los entornos en los que vivimos, cómo se integran esas distintas culturas, esas distintas maneras de ver el mundo en un espacio común, cómo eso puede modificar los vínculos identitarios de determinados grupos con la sociedad, cómo puede generar incluso el sentido del riesgo, del miedo, de la inseguridad. Todo eso es una rama también que, entre otras, abarca la psicología ambiental. Las creencias ambientales. La psicología ambiental ha ido paralela a las intenciones, a los cambios que estamos experimentando culturalmente a la hora de relacionarnos con el ambiente, que durante años en las sociedades occidentales quedó
como postergado y, bueno, a raíz también de los años 90 y de las primeras reuniones sobre el cambio climático, pues aparece en nuestro lenguaje absolutamente cotidiano, pues términos como cambio climático, calentamiento global, desarrollo sostenible, biodiversidad, con un sentido más o menos práctico, más o menos útil, más o menos desarrollado, más o menos entendido, pero sí que ahí ha tomado el testigo la psicología ambiental, apostando por la intervención y el desarrollo de programas para una mejor sostenibilidad del ambiente. Y por último, quizás el campo que más tenga que ver conmigo como psiquiatra, la relación que tiene la psicología ambiental con la calidad de vida. Hace muy poquito, el año pasado no, el anterior, en el 2017, se escribe el primer libro que habla de psicología ambiental y calidad de vida. Es decir, cómo el ambiente en el que nos movemos o al que accedemos, no solo en el que vivimos cotidianamente, sino al que accedemos en determinadas situaciones, puede mejorar nuestra calidad de vida o puede empeorarla. No siempre el ambiente, evidentemente, es algo positivo para nuestro bienestar. Para entender cómo interactuamos con el ambiente, para entender además un poquito por qué nos gustan determinados ambientes, por qué somos diferentes a la hora de elegir aquellos espacios que nos tocan más el corazón, y también para comprender cómo el ambiente, el espacio se transforma en paisaje, tenemos que entender un poquito lo que es el concepto de percepción y cognición ambiental y las diferencias que tiene con la percepción clásica, con la percepción atomista. Itelman es un autor que habla sobre la percepción ambiental y él señala que la percepción ambiental es una percepción compleja. Es una percepción compleja por varias razones. La primera, porque incluye muchos componentes. Componentes cognitivos, componentes afectivos, interpretativos, evaluativos, y además lo hacemos en distintas modalidades sensoriales al mismo tiempo y como única o como una unidad perceptiva única. A ver, un ejemplo, si entendemos esto como un paisaje, como un espacio, que lo es, en este momento ustedes están percibiendo, y yo estoy percibiendo, probablemente yo desde un lugar un poquito mejor, todo como una unidad. Yo les estoy viendo las caras, estoy viendo si me miran, estoy viendo, me parece que no se están enterando, me parece que sí. Ustedes están interactuando conmigo, acabo de hablar y ustedes acaban de sonreír, unos, otros no. Es decir, estamos interactuando y yo estoy poniendo en marcha toda una serie de procesos mentales que me permiten identificar esto globalmente. Porque yo no solo los estoy viendo a ustedes, me estoy percibiendo a mí. Yo soy la que me ha tocado hablar por culpa de Juanma y yo me estoy oyendo y estoy tratando de identificar si el sonido de mi voz y la manera en que hablo y la manera en que me estoy comunicando con ustedes les está cambiando. Cambiando porque les interesa un rato, porque no deciden irse a tomar una caña ahí fuera. O sí, ¿vale? Y eso yo lo recibo y me obliga a cambiar. Esa es la percepción ambiental. Es global. La percepción atomista es, yo me centro en Juanma y veo a Juanma porque es el que me invitó y yo lo miro a él y él me dice. Y lo demás desaparece. Y luego me centro en el señor de detrás. Hay una diferencia enorme porque solo si tenemos una percepción global podemos entender el paisaje. Pero además la cosa se complica un poco más, ¿vale? Porque yo no solo estoy percibiéndolos a ustedes, sino que además le estoy dando un significado a lo que percibo, ¿vale? Y ese significado de lo que percibo tiene que ver con mis oídos y con mi vista y con mis sensaciones térmicas, pero también tiene que ver con mi experiencia previa. Es decir, yo puedo interpretar este paisaje
urbano, sociourbano, porque yo quizás haya hablado en otras ocasiones, porque quizás pueda leer por mi experiencia determinados gestos o determinadas actitudes porque me evocan otras experiencias que he aprendido y que he almacenado. Pues bien, de esa conjunción entre el presente, entre lo que yo estoy viendo ahora y estoy interpretando ahora, equivocado o no, y mis experiencias anteriores, es de lo que damos un significado al espacio. Simbolizamos el espacio y además lo hacemos nuestro. Esta es mi charla. Pero el que esta sea mi charla es un proceso mental absolutamente complejo. Por lo tanto, un espacio se transforma en paisaje cuando le damos un conjunto de significados experienciales que tienen que ver con nosotros de forma claramente íntima e individual y sociales. Compartimos. Cada uno de ustedes está interpretando este ratito de una manera propia, pero están aquí porque compartimos un concepto global, un concepto social. Y eso no lo podemos separar. Va junto. Y mañana, cuando recordemos esta experiencia, la recordaremos desde esos dos elementos. ¿Vale? De ese conjunto de significados, nosotros establecemos los vínculos identitarios. Compartimos con nuestro grupo social una serie de relaciones con el entorno, sobre todo con aquellos entornos que son más cercanos, más cotidianos, más importantes para nosotros, de los que tenemos más uso, ¿vale? Esos vínculos suelen ser vínculos afectivos. Si hablamos del Teide, yo no sé cuántos hay, bueno, canarios no sé cuántos hay, pero aquí vivimos todos. Si hablamos del Teide, todos tenemos un significado común, que es esa parte social, ese significado identitario del padre Teide, del símbolo canario, de la fuerza. Pero cada uno de ustedes y yo tiene una experiencia y una significación del Teide que es absolutamente distinta. Lo que yo hacía con mi padre cuando me llevaba a tirarme por la nieve no lo han hecho ninguno de ustedes. Lo hacía yo solamente y eso tenía un significado para mí, para ustedes tiene otro, ¿vale? Pero como tenemos un significado conjunto más o menos homogéneo, lo podemos compartir. De ese conjunto de significados es de donde parte ese bienestar psicológico y psicosocial que nos permite o que nos aporta determinados espacios y determinados ambientes. O sea que ningún espacio puede existir como paisaje si no le damos un significado psicológico, si no lo interiorizamos. El simbolismo del paisaje, yo no soy crítica de arte, no vengo aquí a darles ninguna clase sobre Van Gogh, lo traigo porque me encanta y lo traigo porque además me parece un ejemplo del simbolismo del paisaje. Y traigo los olivos de Van Gogh porque es un simbolismo muy, muy emocional, muy identitario desde el vínculo afectivo. Es un hombre que pintó 18 lienzos relacionados con los olivos en su última etapa, cuando estaba ya al final de su vida ingresado en San Remi. Pero mucho antes de poderlos pintar, le escribía a su hermano en las famosas cartas a Teo sobre la complejidad, él no se atrevía, decía, a pintar un paisaje sobre olivos porque los olivos eran tan importantes, eran tan maravillosos, eran tan fantásticos que él no se sentía digno de pintar esos paisajes. Ya establecía un vínculo mucho antes de plasmarlo en el lienzo. Y parece ser que esto lo discutía, como discutía de muchas cosas con su amigo Gauguin. Y aquí, bueno, hay otro simbolismo del paisaje, ¿no? Es decir, parece que en esa batalla por el pintar los olivos y porque el significado incluso religioso que puede tener, pues Gauguin
pinta un paisaje de olivos con un simbolismo en el que está su cara, pero está el pelo rojo. Es una alusión claramente a esa relación que tenía con con Van Gogh, rota, pero con una intensidad y con un simbolismo y con una atribución emocional y afectiva a un entorno. Lo recojo solo desde esa perspectiva de la importancia que tiene el vínculo y la interpretación emocional y personal del entorno para significarlo. Bueno, tú me vas diciendo cómo voy. Las variables, ¿cuáles son las variables que tienen que ver con la percepción del paisaje? Pues tres, básicamente. Hay variables que tienen que ver con la persona, es decir, pues la edad, la actividad habitual. Parece que los arquitectos ven el paisaje de otra manera distinta, sobre todo el paisaje urbano, el sexo, las experiencias previas que hayamos tenido sobre determinados ambientes, la personalidad y dos elementos que me parecen muy interesantes. Uno es los juicios estéticos. ¿Por qué nos gustan? Bueno, ¿por qué nos gustan más unas cosas que otras? ¿Existe una explicación neurobiológica? Bueno, pues existe toda una neurobiología de la percepción estética y solo les comento un detalle porque me llamó muchísimo la atención al hacer la revisión bibliográfica, y es que este autor, Brown, o como se pronuncie, realizó un metaanálisis sobre 93 artículos de neuroestética, tratando de identificar cuáles eran aquellas áreas cerebrales que se activaban al ver cosas bellas, ¿no? Casi todas eran estímulos visuales, pero no solo visuales. Bien, cabía pensar, y hay muchos artículos anteriores que dicen que bueno, el córtex prefrontal, y sobre todo el córtex prefrontal derecho, que tiene que ver con la creatividad, con las cosas, digamos, lo justo, las cosas agradables, y la zona parietal, donde interpretamos también los estímulos estéticos, tendrían que activarse. Pero se encontró este señor la sorpresa, y yo me la encontré también al leer el artículo, que se activaba un área mucho más primitiva del cerebro, que es la ínsula. La ínsula es un área subcortical del cerebro que siempre se ha relacionado con valencias negativas, sentimientos de asco, de rechazo, de esto no me gusta nada, y con percepciones internas. Es decir, la percepción de nuestros propios órganos tiene que ver con la ínsula. Sin embargo, en la mayoría de estos 93 artículos se activaba frente a estímulos meramente estéticos. Y ellos dan una explicación muy interesante y muy curiosa que empata con una teoría que mencionaremos muy por arriba ahora, y es que, vale, sí, nosotros ahora utilizamos la ínsula para estos temas, pero es que antes aquello que nos gustaba, que nos interesaba, tenía que ver con el agua, con la comida y con la seguridad. Y parece ser que lo verde implica protección, implica seguramente que hay agua por los alrededores, seguramente hay alimentos y además nos podemos proteger. Y dice, bueno, cuando ya eso lo superamos, y esto no deja de ser una teoría, cuando ya eso lo superamos, pues ya utilizamos la ínsula para otras cosas más sociales, que puede ser la estética ya más social de la visión de un cuadro o de la visión de cualquier elemento meramente estético. Me parece un tema evidentemente a desarrollar y a investigar, pero me parece tremendamente interesante. Bueno, como no, Van Gogh otra vez, porque también los estilos de percepción pueden modificar nuestra comprensión del paisaje, ya sea urbano, ya sea natural. Y hay un elemento que es meramente anecdótico, muy pocas personas lo tienen, que es la sinestesia. La sinestesia es una particularidad en la percepción, no es una enfermedad, pero es una particularidad en la que cuando recibimos un estímulo por un determinado órgano de los sentidos, en lugar de activar solo ese órgano de los sentidos, se
activan 2 o más, con lo cual la percepción puede ser muy diferente. Van Gogh un día decidió estudiar piano y se fue allí con un profesor a estudiar piano. Y lo dejó rápidamente, salió horrorizado, según él mismo cuenta, porque cada nota musical, órgano de los oídos, le activaba un color. Entonces le producía tal impacto que tuvo que dejarlo. Otras variables que influyen evidentemente en la percepción del paisaje es la variable cultural, ¿no? El paisaje cultural. A ver, frente a ese ecocentrismo quizás un poco excesivo de los últimos tiempos, donde las personas somos una especie de error de la naturaleza, que vamos a acabar con el planeta, y el antropocentrismo que dice no se preocupen, yo voy a inventar cualquier máquina y cualquier procedimiento que arregle todos los desaguisados que estoy haciendo. Entre esas dos teorías quizás demasiado radicales, el paisaje cultural da otra visión, un poquito más, creo yo, real, más serena y más, yo creo que más emocional del concepto de la relación del hombre con el paisaje, ¿no? Si entendemos como paisaje cultural a cualquier espacio natural, modificado parcial o completamente por el hombre, a fines de gestionarlo, de utilizarlo, de disfrutarlo, nos permite entender que la percepción y la comprensión y la creación del paisaje siempre tiene un filtro cultural. Nos permite también entender que siempre, en cada percepción, hay una elaboración cultural del determinado territorio. Vemos con los ojos de nuestra cultura. Probablemente otras personas que vinieran aquí con otros intereses, pues quizás vivieran esto de una forma distinta, o verían el Teide de otra forma distinta, o apreciarían la laguna y sus alrededores de otra forma distinta. Y luego, por último, existen las variables que dependen del propio paisaje, evidentemente. La luz. La luz es un factor importantísimo a la hora de estimular la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que produce sensación de bienestar. Entonces, la luz, y sobre todo la luz intensa, puede generar una sensación de bienestar a través de la activación de neurotransmisores serotoninérgicos. Los olores. La relación de los olores con el ambiente es increíblemente maravillosa. La relación de los olores con todo. Es el órgano de los sentidos que más rápidamente y más fácilmente nos coloca en relación con nuestra propia historia. De manera que la activación de los olores, de un determinado olor, a través sobre todo de la región orbitofrontal, nos genera una evocación inmediata de experiencias similares, ya sean positivas, ya sean negativas. Todos recordamos olores de nuestra infancia que nos vamos, nada más con olerlo un momentito, ya nos situamos en el café de la abuela o en los olores a los que olía el patio de mi casa. También los olores nos pueden evocar sensaciones negativas, sin lugar a duda, pero están enormemente relacionadas con la manera en que interpretamos el entorno. Los colores. Bueno, hay toda una psicología de los colores y no nos vamos a detener en ello, pero es evidente que los colores, hay colores que producen activación, hay colores que producen tranquilidad. Esto saben mucho los arquitectos, saben mucho, por ejemplo, los que diseñan, porque en nuestras salas de psiquiatría no ponemos un rojo intenso ni un verde chillón y procuramos poner colores mucho más suaves, que produzcan tranquilidad, que produzcan sensación de bienestar. Pues todo eso tiene relación con la activación emocional. Y por supuesto el sonido. A ver, el sonido, pues como la luz, puede ser muy buena o puede ser muy mala, ¿no? Está todo el tema de la contaminación sonora de las ciudades o los sonidos relajantes de determinados ambientes.
hay una frase de un autor que a mí me gusta mucho que dice que todos los sonidos producen una modificación perceptiva más o menos duradera en el cerebro, pero que no hay cosa más duradera que el silencio. Es decir, que a veces el salirnos de determinados ambientes sonoros que casi ya ni escuchamos y pasar a otros ambientes donde, bueno, sonidos siempre hay, pero esa sensación de leve sonido nos genera una sensación de paz y de tranquilidad muy importante. Juanma, ¿cómo voy? Bueno, ¿y cómo cura el paisaje? Es decir, ya me voy a centrar en la salud mental, que es mi campo, y vamos a hablar de si realmente el entorno tiene sentido a la hora de hablar de curación o por lo menos de mejoría psicológica. A ver, el paisaje por sí solo no cura, ¿vale? Eso está claro. Pero parece que sí nos puede ayudar en la mejoría de determinados estados mentales y físicos. Y esto no es una teoría nueva, esta es una teoría que ya Hipócrates decía que las enfermedades tenían más relación con las cosas naturales que con las cosas antinaturales. Y vamos a ver, y los romanos utilizaban los espacios naturales para curar, y los primeros hospitales y los primeros sanatorios se hicieron en medios naturales, atribuyéndole a ese ambiente natural elementos sanadores. Pero a partir del desarrollo de una medicina mucho más tecnológica, eso pasó absolutamente de moda y hasta hace un poquitos años en que se hicieron investigaciones rigurosas sobre los efectos de los entornos naturales y las zonas verdes en ambientes urbanos sobre la mejoría de los estados mentales, con resultados consistentes, es cuando estos estudios se incorporan a lo que llamamos medicina basada en la evidencia y empezamos a aceptar que pueden tener efectos positivos sobre la cognición, la emoción, el estrés y el bienestar. De hecho, un estudio encargado que veremos luego por los Países Bajos lo deja claramente especificado. ¿Cuáles son las teorías que explican que el ambiente, y me centro ahora sobre todo en los ambientes verdes y en los espacios naturales, puede mejorar la salud mental de los individuos? Bueno, hay una teoría que es una teoría curiosa, bonita, que es la adaptación evolutiva a los espacios. Bueno, esta teoría lo que viene a decir es que, bueno, a lo largo de nuestra evolución, pues el 90% del tiempo hemos vivido en espacios naturales, y hace muy poquito hemos pasado de espacios absolutamente naturales a espacios donde hay un predominio de los espacios urbanos, a veces con mayor o menor éxito en añadir espacios verdes o jardines o parques dentro de esos espacios. Pues bien, ese cambio brusco, histórico, produce una serie de desajustes en el individuo que no tienen por qué ser malos. Yo creo que pues, dormir en una cama, tener un techo o poderme tomar un antibiótico cuando tengo una infección es un desajuste positivo de esa trayectoria evolutiva. Pero también existen distorsiones, es decir, desajustes que no son tan buenos. Y esos desajustes afectan sobre todo al cerebro, porque es el órgano que más se desarrolla en relación continua con los estímulos ambientales. La teoría de la biofilia, que tiene que ver con la adaptación evolutiva, dice que tenemos una tendencia a los espacios naturales simplemente por evolución, es decir, porque, digamos, biológicamente, históricamente, tendemos al campo. Bueno, puede ser que sí, pero desde luego, si tiene una penetrancia, va a ser una penetrancia muy, muy pequeña en lo que es realmente el efecto o la explicación del efecto de la naturaleza en la mejoría de los estados mentales. La teoría que más apoyo tiene ahora es la teoría de la restauración, es decir, Kaplan dice que determinados espacios naturales con poca presión atencional,
con menor intensidad de estímulo, tiene un efecto restaurador, disminuye el estrés y mejora la capacidad del cerebro para recuperar su atención, y que esto de por sí es bueno. Así lo dice el informe que se solicitó por el Consejo de Salud de los Países Bajos. Este estudio determinó que existen vínculos positivos en los indicadores de salud mental en relación con la cercanía a la naturaleza, ¿vale? No tiene por qué ser un monte, puede ser un parque, puede ser un espacio natural verde dentro de las ciudades. Reduce el estrés y por lo tanto afecta a los síntomas depresivos, a la ansiedad, a las alteraciones cardiovasculares que tienen mucho que ver con el estrés, mejora la atención y tiene un efecto positivo sobre la restauración mental. Pero es que además tiene un efecto físico. Y fíjense en qué, en la salud informada, es decir, las personas que tienen más contacto con la naturaleza informan sentirse mejor físicamente, pero además aumenta la longevidad. O sea que todo el mundo al campo, por lo menos de vez en cuando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, algunos dicen, sí, la naturaleza cura, pero es que cuando vas a la naturaleza caminas más, te socializas más, escapas más de las rutinas, escapas de las demandas diarias, y eso es lo que cura, ¿no? Y además, pues el aire está menos contaminado, y además olemos cositas muy agradables, olemos el eucalipto, y todo eso cura. ¿Y la experiencia visual qué? ¿Cura? Si la naturaleza tiene un efecto per se, si el ver a la naturaleza tiene un efecto claramente restaurador, entonces nos olvidamos de todo eso, de hacer ejercicio, de caminar. Pues parece que sí, que la experiencia visual tiene un efecto directo sobre la naturaleza. El ver la naturaleza cura. A ver, hay muchos estudios al respecto y realmente hay estudios que dicen que ver la naturaleza verde tiene un efecto sobre los síntomas depresivos, sobre la ansiedad, muy claro. No está tan claro la visión de los espacios azules, pero hay un estudio muy interesante que se ha hecho, pues nada, el año pasado en Irlanda sobre población mayor, y lo que se evaluaba era una escala de síntomas depresivos, y la única variable que se analizaba era la visión del mar. La visión, no la utilización, y el resultado fue que aquellos sujetos que podían ver desde su pueblo o desde su casa el mar puntuaban mucho menos en síntomas depresivos que el que veían otras cosas. Entonces, y no importaba la distancia, lo interesante de este artículo es que da igual que el mar estuviera a 3 kilómetros que estuvieras en la orilla. Por lo tanto, parece ser que la experiencia visual per se tiene un efecto curativo. Y hay otro tema muy impactante, me parece a mí. Hay un estudio hecho en un hospital, hay estudios sobre salud mental también en hospitales, pero bueno, en los hospitales que tienen que ver con salud mental es más complejo. Pero esto era un grupo de población quirúrgica, operados de lo mismo y tratados con los mismos analgésicos, y la única diferencia es, a un grupo los pusieron en una habitación, desde la ventana se veía unos árboles, y a otro lo pusieron en una habitación, desde la ventana se veía un muro. Los pacientes estos sí son pacientes, los pacientes que veían el verde tuvieron 2 días menos de ingreso hospitalario y utilizaron menos dosis de analgésico. O sea que parece que ver sirve para algo. Vale, esto me lo voy a saltar. Esto también me lo voy a saltar, el que lo quiera, porque esto es que me he puesto a poner ahí todos los artículos que tienen experiencia empírica sobre que los espacios naturales mejoran la salud mental. Existen beneficios cuando nos encontramos pues, en contacto con animales, con plantas, con paisajes naturales.
incluso hay algunos estudios del efecto de las plantas dentro de los espacios en las oficinas, ¿sí? Parece que hay algunos estudios que indican que el simple hecho de que haya plantas en la oficina puede aumentar la restauración mental, mejora un poquito la restauración mental, y que basta con que la exposición al medio natural sea de 30 minutos, aproximadamente. Bueno, y para acabar, ¿tiene esto alguna utilidad práctica en mi campo? ¿Sirve para algo esto de que la naturaleza cure y que ver el verde cure? Bueno, pues existe todo un desarrollo de la ecoterapia que actualmente está bastante en boga, tanto la hortiterapia, es decir, los huertos terapéuticos donde trabajamos o invitamos a los pacientes con trastorno mental, sobre todo con trastorno mental grave, para el desarrollo de actividades en el medio natural, generalmente con un monitor, y vemos que contribuye a la mejoría física, psíquica y emocional de estos pacientes. Aumenta la conciencia de tener un lugar en el mundo. Nuestros pacientes muchas veces tienen unas situaciones de desconexión de su entorno muy importante, trascienden el problema y se sienten parte de un todo más grande y desarrollan necesidad hacia los otros, porque también los pacientes con trastorno mental grave están muy metidos en su propio mundo, ¿no? Hay un estudio, bueno, un autor decidió pasar una encuesta tanto a los terapeutas ocupacionales como a los sujetos que participaban de esos huertos, y lo que encontró es que o sea, la percepción de mejoría era una percepción de mejoría impresionante, física, psicológica, social, en la calidad de vida, en el equilibrio emocional, en el miedo sano, esa relación con la naturaleza menos temerosa. Y hay un estudio también muy reciente en Belgrado sobre pacientes con trastorno mental grave, muy grave, y además expuestos a situaciones traumáticas durante la época de la guerra. Se establecen dos grupos control. Uno trabaja en un huerto que les presta el Jardín Botánico de Belgrado con un terapeuta ocupacional, y otros se dedican a arte terapia con otro terapeuta ocupacional. Siguen recibiendo el mismo tratamiento psiquiátrico, siguen acudiendo al mismo hospital psiquiátrico, y los niveles de agresividad, sobre todo en hombres, puntuaciones en ansiedad y en estrés, bajaron significativamente en aquellos que dedicaban su tiempo a la horticultura. Y luego hay algunos estudios sobre el tratamiento de adolescentes con mucha problemática conductual en espacios naturales desérticos, con monitores, y también parece ser que los resultados, por lo menos algunas evidencias de que mejoran significativamente. Bueno, en fin, para concluir, como resumen, parece que el paisaje podemos interpretarlo desde el punto de vista psicológico como todo espacio percibido y significado psíquicamente, que la psicología ambiental entiende que el hombre forma parte del paisaje en continua interacción, que los entornos naturales contribuyen a la mejor calidad de vida y a la salud mental de los individuos, que los mecanismos son diversos y no del todo aclarados. Todavía no sabemos por qué ver el verde o ver el azul nos mejora, que el contacto visual per se parece ser que puede mejorar los estados emocionales, que el desarrollo de políticas de implementación de espacios naturales con todos estos datos debería ser algo asumido por los gestores, y que la ecoterapia contribuye a la mejoría de los pacientes con patología mental. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Yo no veía ningún individuo y él me decía, son las plantas, tío. Eso me llamó muchísimo la atención cuando estábamos haciendo una cosa en Fuerteventura,
extraordinario documento, uno de los grandes extraordinarios documentos que tuve la suerte de compartir con Pedro en Pájara. O sea, como decía don Alfredo, un grande querido por nosotros, si el mundo tiene un alma, está en Famara, ¿no? En Andía. En Andía, perdón. ¿Cómo se llama? Famara tiene su alma. En Cofete. Sí. Si el mundo tiene un alma, está en Cofete, ¿no? Ahí cuando me acuerdo que fuimos, y la verdad que yo sentí esa alma y sentí de Pedro y de Alfredo, pero sobre todo de Pedro, que combatíamos ahí situaciones difíciles por los individuos, incluso las cabras, ¿no? Aquellas cabras que se comían ciertas cosas y bueno, en definitiva, me parece que era importante, fundamental, en este caso ya no desde el punto de vista in situ de esta concepción del paisaje, sino in situ vinculada con la biología, la botánica y los individuos, entendiendo que nosotros también formamos parte de una colectividad de individuos en esa relación difícil, o muchas veces difícil. Creo que el aprendizaje y el llamar a Pedro precisamente yo creo que nos desvela esta incertidumbre. Muchísimas gracias por atender la llamada de la reunión. Muchas gracias, Juanma. Bien, me gustó mucho la conferencia, Rosario, y además son los fundamentos teóricos, porque realmente yo lo que voy a desarrollar a continuación prácticamente es un caso práctico del cual incluso puede sacar hasta un diagnóstico. Presidente, rectora, vicerrectora, amigos, gracias por estar aquí. Nos honra, sabiendo además que el estar aquí en estos momentos le ha supuesto un gran esfuerzo. Venir de Madrid y llegar a los rodeos y no irse para casita y venir aquí a cumplir con el deber es un ejemplo del que tenemos que seguir aprendiendo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por extensión. Bien, he puesto aquí el programa que yo recibí en su momento, que nos envía puntualmente la Secretaría de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que funciona con una eficiencia realmente llamativa. No sé si es habitual, pero yo con cierta frecuencia se lo hago saber a la secretaria, porque creo que eso le puede contribuir también a darle un poco de ánimo, y porque en este mundo de tantas ingratitudes, pues a veces es ser bueno, ser agradecido y reconocer el esfuerzo que supone el desarrollar de manera continua, semana tras semana, una serie de actividades que no es fácil, no en absoluto. Bien, leí el valor e inocencia del paisaje. Bien, bueno, bien, y ya esto es posterior. Los datos de quienes los íbamos a impartir fue posterior. Pero, perdón, porque ahora ir para detrás, la fecha hacia detrás, esta bien, vale. Esta es la segunda diapositiva, pero bueno, cuando leí el valor e inocencia del paisaje, mi pensamiento fue hacia un amigo, marido de una compañera de doña Marisa, Julia Pérez de Paz, que a pesar de que se firma igual que yo, no somos hermanos, aunque todo el mundo considera que somos hermanos, que es una investigadora del Jardín Botánico Viera y Clavijo en Las Palmas de Gran Canaria. Es palinóloga y una investigadora de notable consideración. Pero al que recordé fue a su marido, a Javier, un abogado muy ocurrente, muy simpático, que hizo las prácticas de milicias en Olla Fría. Y siempre que veía o escuchaba una frase que no terminaba de entenderla o que le llamaba la atención, decía: vale, Garrido, mande descanso. Y un día le pregunté: ¿y eso qué es, Javier? Dice: mira, es que yo tenía un capitán en Olla Fría que, bueno, mandaba y nos tenía allí haciendo pues las cosas que se hacen habitualmente en la militar igual, y cuando ya nos tenían tontecidos a todos, oiga, decía al alférez: vale, Garrido, mande descanso. Dice: bueno, pues cuando yo no entiendo nada, pues me pasa igual. Yo leí ese y dije, bueno, las cosas de Juan Mapaler.
Y entrecomillo las cosas porque no tiene el término nada peyorativo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Esa componente que a los científicos, sin que ellos tengan nada, por favor, de segregación o de engrandecimiento para los científicos, que nos equivocamos y no somos nadie, ¿no? Pero a veces nos cuesta trabajo entender a los arquitectos que tienen esa dualidad de técnicos y de artistas. Y entonces pasan de la técnica al arte con una gran facilidad, de tal manera que yo hay ocasiones que los estoy oyendo durante cuarto de hora y digo, yo no sé exactamente si sabrán lo que están diciendo porque es que yo no me entero de nada. Bien, y eso es una connotación que, bueno, que yo diría que es abstracta de ver las cosas, de entenderlas, que a nosotros, o yo tal vez no tengo el lóbulo del cerebro que está preparado para captar esas cosas, que me cuesta muchísimo trabajo. Pero lo vi y, bueno, aproveché, me quedé pensando y aproveché esta reflexión previa simplemente pues para dividir, digamos, los 5 epígrafes en los que yo voy a tratar de ceñirme, que eso es siempre para mí un reto, en esta charla. Fue mi descoloque inicial, bueno, en La Palma, cuando me llamó Juanma, el aterrizaje en Tenerife, algunas cuestiones teóricas, una serie de imágenes para reflexionar, que yo creo que nos van a ser útiles para poder entender y plasmar perfectamente lo que nos acaba de decir Rosario, y no solo, subrayo solo, desven la faxina. Bien, de eso es de lo que me voy a ocupar. Estaba en La Palma, como digo, el día 5 de enero, día antes de los Reyes. Y Juanma estaba nervioso porque estaba comprando los Reyes que todavía no los tenía. Y yo estaba hortiterapia en mi jardincito, esa es mi pequeña casita en La Palma, el Mazo, bueno, con mis vejeques, con mis barbusanos, con mis madroños, bueno, es un pequeño jardín. Y estaba muy orgulloso y se lo estaba diciendo a Cheli, fíjense arriba dónde está, que se asomó para decir, Pedro, te está sonando el teléfono. Y digo, déjalo que después lo cojo. Bueno, porque yo estaba entusiasmado, ¿no? Debía de estar, oiga, segregando serotonina. Yo estaba entusiasmado con mi canarina canariensis que estaba debajo del tramo. Y bien, pues terminé, subí sudoroso después de hacer una sección de más de una hora arrancando hierbitas, y cuando llegué arriba miro el teléfono y Juanma Paler, lo llamé, y bueno, entonces empecé a entender, primero, el valor de la inocencia, porque me trancó totalmente despistado y con su habitual entusiasmo me convenció para que yo viniera a hablar aquí del paisaje y la salud. Y digo, Juanma, pero nada, va Rosario, una persona... Vamos, no me dio lugar para albergar la duda. No, y yo digo, bueno, pues así sea. Y me quedé medio desconcertado, como decía en ese primer epígrafe, hasta que hace 4 o 5 días, yo creo que fue el lunes de la semana pasada, que digo, oiga, que voy a tener que ir a hablar sobre este tema y no tengo nada preparado, voy a llamar a Rosario a ver si ella me dice sobre qué va este asunto. Y me dice, bueno, pues mira, fue la clave porque me dijo, hombre, yo pienso llevar este tema, aparte de unos conceptos teóricos, en fin, de introducción, lo quiero llevar hacia el tema de los espacios naturales y hacia el tema de la horticultura y de los huertos ecológicos y de estas cosas. Y entonces dice que son y contribuyen a liberar serotonina. Y dije, ya está, claro. Eso fue lo que justificó que me trancara Juanma, oiga, tan convencido. Miren, mi relación con el tema de las plantas y la salud, yo soy botánico, oiga, y mi relación, si la hubiera, que creo que sí, con las ciencias de la salud, realmente es a través de las plantas medicinales. Realmente, bueno, era catedrático de botánica, biólogo, fui profesor adjunto, que lo que ahora es titular, en aquel momento era adjunto en la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, saqué una agregación en la Universidad de Valencia y
por suerte, se crea la Facultad de Farmacia en La Laguna y yo estaba recién aprobada la agregación en Valencia, donde pensaba pasarme una temporada allí con los valencianos. Pues resulta que, y de eso probablemente el rector no se acuerde, estaba él en esa época, era vicerrector, con esas cosas que se hacen y que ya no se pueden hacer, por desgracia, pero pude hacer un cambio relativamente rápido y me vine para acá en el año 82 a impartir botánica en la Facultad de Farmacia. Y desde el primer momento tuve claro que el perfil y la dirección de la botánica en la Facultad de Farmacia tenía que tener unas connotaciones diferentes a los que las tiene en la Facultad de Biología y para la cual yo me había preparado fundamentalmente. Fue un reto que lo asumí con una tremenda ilusión, entre otras cosas porque tenía 32 años, tenía toda la vida por delante. Y bueno, pues en fin, fui presidente de la comisión del edificio, luego vino la concentración de los departamentos, edafología se fue a biología, botánica vino para arriba, y yo ahora que lo miro retrospectivamente, hay cosas que sí, y hay otras cosas que no los tengo tan claras, que eso fuera una cosa buena. Esto de que los departamentos vayan por un lado y los centros por otro, nos está trayendo ahí unos trastornos organizativos que yo creo que están teniendo repercusiones académicas. Pero ese es otro tema. El hecho es que yo me ocupé de las plantas medicinales y además he dedicado buena parte de mi tiempo en la investigación a estudiar plantas medicinales, siendo esto una materia tremendamente transversal, con químicos orgánicos, químicos de productos naturales, que por fortuna tenemos un instituto magnífico aquí en La Laguna. La tradición de la química de los productos naturales en la universidad es fantástica, con farmacólogos, tanto de La Laguna como de la Universidad de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y bueno, tanto fue así que en el año 88 la Consejería de Cultura se interesó por un catálogo que había y que circulaba para que lo publicara. Se hicieron 4.000 ejemplares y se agotó. Y rápidamente la empresa privada se interesó por el tema y dice, aquí hay negocios, ¿no? Y Paco Lemus, oye, ¿entiendes? Sí, pero mira, editarlo el mismo no, yo quiero mejorarlo porque eso hay que mejorarlo. El prurito científico, ¿no? No, hombre, ya tenemos que mejorarlo. Y en el 99, pues, editamos otro libro en el cual, pues, se recoge muchísima información que evidentemente es bibliográfica y otra, por el contrario, que son aportaciones al estudio de las plantas. Aquí está la Artemisia túscula, el incienso, ¿no? La Artemisia túscula, que cuando doña Marisa y yo hicimos la botánica, don Bofredo nos la daba como Artemisia canariensis. Es el incienso, porque así es como se conocía en la bibliografía canaria. Y ocurre que por esas cosas de la vida, oiga, nuestro polígrafo y políglota, oiga, Viera y Clavijo, le había enviado a Cabanille unas muestras y él, unos años antes que aquellos autores, Bess y Lex, la había descrito como Artemisia túscula. Tusculum en latín es incienso. Y Cabanille retomó el nombre vulgar para ponerlo como epíteto específico a la planta. Y se da además otra circunstancia curiosa. En el hierro la llaman mol. Mol. El hierro tiene la singularidad, no solamente de que por lo visto en este último estudio que se ha hecho no comparte ADN. Oiga, Guanche no tiene ADN de los primitivos canarios, pero conserva hoy un nexo cultural e idiomático importante con el castellano antiguo. El mol es el incienso, pero el incienso del botafumeiro, que es una planta de Oriente Medio, que es comífora mol. Fíjense ustedes de dónde, oiga, la cultura herreña pues ha asumido un nombre que en el resto de las islas se ha perdido.
y se conoce como incienso, incienso moruno, en fin, son estas curiosidades que tiene la botánica y que yo no pensaba decir y que los minutos corren. Juanma, por favor, avísame. Bien, yo, en relación con el paisaje, como bien decía Juanma antes, pues he aprendido muchísimo con otros compañeros, con los geógrafos, con los arquitectos. Confieso que con los psiquiatras es la primera vez que me encuentro en un foro, pero que he aprendido mucho, o sea que sigo aprendiendo, pero con los arquitectos que tienen una visión del paisaje, como no puede ser de otra manera, bastante antropocéntrica, no puede ser de otra manera, mientras que los biólogos la tenemos más biocéntrica. Pero antes que biólogos somos también personas, y el antropocentrismo no lo perdemos del todo, pero realmente sí que le hemos dedicado tiempo. Le hemos dedicado tiempo, evidentemente desde la perspectiva, como pongo ahí, botánica, no puede ser. Y eso me había preparado inicialmente. Mi maestro, el profesor Vilpré, es un reconocido geobotánico. Otro compañero que nos ha ayudado muchísimo, que es otro maestro, Salvador Rivas Martínez, íntimo amigo del padre del señor Tejedor, padre de doña Marisa, porque es un excepcional alpinista, ¿no? Es probablemente de los botánicos vivos el que tiene una visión global mayor de las montañas de la Tierra, ¿no? Ha estado en el McKinley, ha estado en el Kilimanjaro, en el Aconcagua, en el Everest lo intentó subir 2 veces, la última vez se quedó a 300 metros con 57 años y dijo, aquí me quedo, ¿no? Y ya no lo intentó, no habrá una tercera ocasión. O sea que es una persona inquieta que ha vivido para la botánica, para la geobotánica. En esto es conveniente agradecer a los geógrafos que son la madre de todos nosotros, de todas estas disciplinas relacionadas con las ciencias de la Tierra. La madre de la geología, la madre de la dafología, la madre de la geobotánica, etc. Al fin y al cabo, geobotánica es la contracción de geografía y de botánica. Bueno, la geobotánica, curiosamente, ahí está la fecha, 1799, que fue cuando Humboldt subió al Teide, y se toma como fecha y viaje clave para la creación de esta disciplina, que es que él subió en 3 días desde la Orotava, desde las costas del Puerto de la Cruz hasta el pico del Teide, y una de las últimas veces que yo he subido al Teide, hace ya 10 o 12 años, precisamente con el profesor Rivas Martínez, que estaba empeñado en hacer el trayecto que había hecho Humboldt. Y nos pegamos entre pecho y espalda en 2 días, subimos el primer día hasta el parador y el siguiente día subimos hasta arriba. Pero, en fin, es un buen paseo, es una buena experiencia y digamos, congratula uno con la naturaleza, se siente uno cómplice y se siente uno también, pues, cansado, porque subir 3.700 metros, pues, no es una tontería. Bueno, ese momento y ese viaje fue donde Humboldt se dio cuenta, al estar en un territorio, después de haber recorrido los Urales, los Balcanes, de haber recorrido el Pirineo, él iba iniciando su viaje junto con su amigo Bonpland hacia América, pues resulta que en ese viaje él intuyó lo que para nosotros ya está manido, que son los pisos de vegetación, y es el cambio y la secuenciación con la altitud de los distintos pisos de vegetación. Tabaibales, cardonales, bosquetes de acebuchales, almacigales, en fin, sigue Monte Verde de la Laurisilva, pinares, retamares y por último el cono del Teide, en cuyas pumitas descubrió junto con Bonpland la violeta del Teide, que la sacaré por ahí en algún momento. De hecho, igual que Artemisia Túscula lleva detrás la autoría que es Cabanilles, pues la violeta del Teide es Viola queirantifolia, Humboldt et Bonpland. Humboldt et Bonpland. Aimé Bonpland, amado Bonpland, que en el caso de esta pareja pues tenía una connotación de verdaderamente amado, porque realmente pues bueno, pues Humboldt
Fue una persona que vivió 90 años, 90 y tantos años, y fue pues, probablemente el último enciclopedista que hubo, con una cultura excepcional. Se carteaba con los zares, se carteaba, por supuesto, con la corona española, y cuando llegó aquí, pues los estaban recibiendo, como no podía ser de otra manera, pues la burguesía de la Orotava. Bueno, derivada de la geobotánica es la fitosociología, que es el pasar de la visión paisajística de la vegetación, de la percepción holística global que señalaba Rosario, a pormenorizar. Es decir, hacer una lectura ya especialista, porque hay que conocer la flora, porque es hablar de las comunidades definidas en función de la sociología de las plantas. No voy a entrar en este tema, porque entonces también nos derivaríamos. Pero de hecho la fitosociología, gracias, entre otros, que fundó Braun-Blanquet y Tixen, Braun-Blanquet en Montpellier y Thyssen en Zúrich, es la escuela sigmatista, bueno, pues son los maestros de nuestros maestros. Realmente Salvador Ríos Martínez y Wilfredo Vilpré, que lo ha contado incluso aquí de esta mesa la última vez que yo lo oí, su viaje como becario a Alemania, pues en fin, recién terminados los estudios, fue a trabajar con Tixen. Es decir, que estamos hablando ya de antes de ayer. De ahí ha surgido una potente escuela geobotánica y fitosociológica en España, en Francia, en Alemania, fundamentalmente. También en Italia, un poco menos, pero realmente hay un conjunto de botánicos que hemos desarrollado una labor, y me incluyo, oiga, donde la obra probablemente se suele decir hay un antes y un después. Esto es una frase manida que se suele decir: este proyecto va a ser un antes y un después para la isla. Este proyecto ya va a ser definitivo. Bueno, pues realmente yo estoy convencido que el mapa de la vegetación de Canarias, que fue la labor evidentemente de prácticamente todos los que han trabajado en botánica, en vegetación en Canarias, es una obra importante, y que Graf Kahn la editó en 2006 y que tuvo un premio y una consideración, y se dijo, hombre, Canarias tiene el mejor mapa de vegetación de España y de Europa. Bueno, bien, de eso también podría hablar con cierto conocimiento de causa, pero es de aquí que el que sabe bailar le gusta cantar, y el que le gusta cantar no sabe bailar. Y entonces, pues bueno, yo voy a hablar del paisaje hoy desde una perspectiva, digo, bueno, yo esto tengo que canalizarlo a través de algo que lo relacione con lo que nos acaba de exponer magistralmente Rosario, con los sentimientos, la percepción del paisaje. Vamos a hablar de salud, de sentimientos. Por lo tanto, ya de entrada, ella lo dijo muchísimo mejor que yo, no puede ser de otra manera, pero yo siempre le digo a los alumnos de geobotánica: piensen que el paisaje, la mitad es físico y está ahí fuera, y la otra mitad es psíquico y está en el alma de cada uno de nosotros. Por lo tanto, volando voy, volando vengo, y por el camino yo me entretengo. Este fue precisamente el día 3 que me fui a La Palma. Había un día estupendo, había caído una azucarilla, una nevadita, y bueno, esta foto la hice cuando íbamos a La Palma. Luego pondré otra que la hice de vuelta. O sea que no me he atormentado buscando diapositivas, como verán ustedes a lo largo de la exposición. Las tenía todavía en mi máquina Nikon, las descargué y las fui vaciando en el PowerPoint. Ay, 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 para atrás otra vez. Bien. Y las estoy utilizando, las estoy instrumentalizando. Y claro, esta imagen, pues dependiendo de nuestros sentimientos, de nuestra profesión, de nuestra sensibilidad, nos puede despertar, o a mí por lo menos trato, sin llegar a la esquizofrenia, de entender las dos lecturas. Y digo, caramba, qué
qué bonita es esta isla. Pegué la cabeza al cristal del avión, hice la foto y me quedé reflexionando. Oiga, como ven ahí, pues prácticamente desde la puntilla del sol en la Victoria, todo el Valle de la Orotava, se dibuja perfectamente el gran deslizamiento del Valle de la Orotava, la ladera de Santa Úrsula acá, la ladera de Tigaiga allá y arriba el Teide, ¿no? Y de los 1000 metros para abajo, una conurbanación, 1 millón de habitantes. Y yo digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, bueno. Y toda esta gente, perdonen por lo escatológico, mea, caga, come y cada vez se abandona más el territorio. ¿Y a dónde vamos a ir? Me despierta preocupación. Pero, miren, mejor quedarme con la imagen de arriba. Como decía don Telesforo Bravo, miren, cuando nos veía enfrascados en estas batallas, oiga, con la ordenación del territorio y tal, lo que hay que procurar es que de la cota 1000 metros para arriba no le metamos mano, que ha habido intentos, pero de 1000 metros para abajo no hay nada que hacer. Eso ya es una ciudad continua. Bueno, no llega tanto, pero casi. No llega tanto, pero casi. Voy a contarles una experiencia concreta, la última que he tenido con los alumnos en el campo. Punta del Porí, de Abona, 21 del 12 del 18. De 9 a 1:30 de la tarde. A las 2 regresamos a la Facultad de Biología porque a las 2:30 teníamos en la Casa Domingo la comida de Navidad del departamento. Y nos fuimos, ahí está el profesor Antonio García Gallo, yo les hice la fotito, en la entrada de la Punta del Porí. Llevamos algo así como 15 años llevando allí y desde luego, desde que se creó el grado de ambientólogos, el grado de ambientales en la universidad, que no lleva sino, acaba de salir la primera promoción, o sea, lleva 4 o 5 años nada más, pues hacemos una visita porque, como bien sabe Juanma, bueno, pues desde hace 15 años se viene hablando de que en la Punta del Porí se va a desarrollar un macroproyecto y que frenó en su momento la ley de la moratoria turística, donde hay, bueno, previsto pues 4 hoteles, unos campos de golf, en fin, un proyecto más para el litoral. Bien, pues fuimos ahí y llevamos los alumnos, le enseñamos las cosas, tratamos de acercarnos a la planta que imprime carácter y pone nombre, a la vegetación y al paisaje, Tabaibal del Porís, que es la tabaiba dulce. Ahí la tienen, Euphorbia balsamífera. Balsamífera porque la mayor parte de las tabaibas son bastante acres, es decir, el cardón es puñetero, te cae en un ojo y te hace una úlcera. Bueno, pero dentro de lo que cabe la tabaiba dulce, no esperen ustedes un sabor a caña dulce, pero es dulzona, es dulzona y además, pues en fin, es desinfectante y es una planta que se utilizó muchísimo a lo largo de todos los puertitos. Están todas las tabaibas con las cicatrices marcadas porque se extraía el látex para utilizarlo como una especie de pasta o pegamento para calafatear los barcos y impermeabilizar el casco, cosa que ha quedado obsoleta evidentemente con la fibra de vidrio. Pero todavía uno va al Malpaís de Güímar o va a cualquiera de los puertitos que hay en torno a los varaderos, a los viejos varaderos, como haya tabaibas, tienen las cicatrices. Es una planta dioica, quiere decir que tiene sexos separados. A la izquierda está el ejemplar femenino con sus tricoquitas, sus frutitos, y a la derecha está un individuo masculino. O sea, son 2 individuos. Bien. Bueno, no solo tabaibas, evidentemente, no solo tabaibas. Y Rosario lo dijo de otra manera.
Pero bueno, cada cual pues trata de expresar las cosas pues como las aprende o como las dice, ¿no? Y yo suelo decir, solo se reconoce lo que previamente se conoce. Oiga, yo la próxima vez reconoceré a Rosario porque la acabo de conocer hoy. Pero si no la conozco, pues imposible. Por lo tanto, reconocer los individuos, reconocer las especies, reconocerlas, pues requiere una labor previa y requiere pues una especialidad, entre otras cosas, porque en los tabaibales y en general en toda la vegetación de la zona baja de las islas, que pasan por un periodo muy duro durante estival, durante el verano, bueno, pues la vegetación es muy monótona y parece que todo es lo mismo. Y de noche todos los gatos son pardos. Pero basta acercarse, precisamente en estas fechas, había llovido para tender la biodiversidad. En este caso, más concretamente, la fitodiversidad, porque no solamente están plantas. Yo he puesto ahí 3 muestras. Argirantema frutescens, la magarza, el salado, un salado. Uno de los salados, que es Salsola divaricata, un corazoncillo de los muchos que hay. Cada piso de vegetación tiene su correspondiente corazoncillo, lotus en este caso sesilifolio, y puse un líquen, porque, claro, se lo dije a los alumnos, digo, mire, acérquense, vean, anoten, porque a lo mejor a algunos de ustedes no va a ser así, porque el estudio está hecho. Digo, les toca hacer el estudio del impacto ambiental de este proyecto o de otro similar y tendrán ustedes que aprender. Y luego, cuando terminamos con las especies, cuando terminamos con los individuos, cuando terminamos con la primera y la última fila que decía Rosario, y la percepción de cada uno y la reacción de cada uno y la atención que ustedes están teniendo, que se las agradezco sinceramente porque los veo atentos, ¿no? Oiga, les dije, ahora levántense y miren alrededor, a ver qué ven. Y anoten. Como se nos echa el tiempo encima, yo voy a hacer lo propio. Oiga, y se los voy a comentar en el viaje de regreso, en la guagua, en el autobús, a la laguna. Se me hizo corto el viaje. Pero, bueno, comentamos viejos bancales recolonizados por la vegetación natural. Claro que el tabaibal natural. No, miren, es un tabaibal secundario. Eso, ahí se plantaban lentejones, se plantaba centeno, plantaba, oiga, muchísimas cosas en la época de la hambruna. Y antes de irnos a Venezuela, por cierto que nuestro pensamiento vuele a ese país que tanta hambre nos ha matado y que tan mal lo está pasando en este momento y que no es fácil que salga de la solución que tiene. Pero bueno, ese es otro tema. Doña Marisa hablaría mucho de esas arcillas que están ahí, salobres, cuarteadas, y qué sentimiento nos despierta. Aridez, desertización, desertificación. Bueno, abajo, un geógrafo, bueno, un paisano le pregunta, un paisano oculto incluso, dice, ¿y eso qué es? ¿Una montaña? Bueno, a lo mejor un geógrafo, bueno, un cono volcánico. Fíjense que el cráter mira al este, porque seguro que cuando se llevó a cabo la erupción, él estaba ahí soplando, que sopla el viento del nordeste. Hubo varios centros de emisión. Bueno, un botánico dice, ¿qué ves ahí? Un tabaibal. Y yo les dije a los alumnos, digo, pues miren, cuando yo miro la montaña Centinela, yo tengo una casita al lado en Abades. La montaña Centinela tiene 225 metros de altitud. Evidentemente veo un monumento natural, el monumento natural de la montaña de la Centinela,
pero se me despierta un sentimiento de padre. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué? Pues miren, porque en esa montaña salía yo todos los domingos, oiga, con mi hijo chiquitito. Cuando llegaba arriba lo tenía que llevar en brazos, porque yo acostumbrado a salir con los alumnos en las excursiones y verlos, ¡ay, que me caigo! ¡Ay, profesor! Tenía verdadero pánico de que mi hijo no aprendiera a caminar por el campo. Y arriba en el pico de la montaña, dentro de una cajita Kodak y dentro de un frasquito de mermelada, está encerrado un papelito de la segunda vez que subimos con Pedrito. Pedrito el futbolista. Pedrito el futbolista. Yo lo conozco desde pequeñito. De hecho, le prologué un libro que le sacó el Barcelona en la época gloriosa, cuando ganaron el Mundial y que todas estas cosas. En fin. Y arriba está. Y de vez en cuando subo, escarbo y miro. Está allí. Y lo vuelvo a tapar. Son datos para el diagnóstico, doña Rosario, ¿no? Un sentimiento. Y el faro, ¿y eso qué? Ah, ese es el faro. Sí. Guía para marineros. ¿A cuántos no habrá guiado? Auxilio para desamparados, las migraciones que comentaba Rosario antes. Y cuando por la noche, sobre todo las lunas, cuando la luna está clara y la linterna da vueltas, que yo lo veo desde la terraza de mi casa, digo, cuánta nostalgia no habrá callado estos destellos con los que salían rumbo para América, rumbo para Venezuela. Yo conozco a herreños y verle todavía narrando ese viaje, que se le caen las lágrimas cuando decía que ya no veían los destellos del faro de la Horchilla en la Punta del Hierro y que vuelven a llorar cuando regresan. ¿Y eso qué? ¿Un monolito de cemento? No, es algo más. Son sentimientos, es historia, es cultura. Y todo eso forma parte del paisaje. Y forma parte del paisaje estos gigantes. Oiga, estos gigantes, menos mal que Don Quijote no ha tenido que luchar con ellos, porque son verdaderamente grandes. O sea, yo fui a verlos porque me llamó la atención, porque abrieron un portillo en la autovía, en la autopista, para poderlo subir, y porque era un tráiler con el eje partido, y que el ala del aspa tiene 45 metros. Oiga, son de la última generación. Son de la última generación. Han plantado ahí 50 en todo este parque que hay ahí de las eras. Y en el sotobosque de los molinos, oiga, los paneles para la energía solar o fotovoltaica. ¿Y eso qué despierta? Sentimiento de contradicción, de paradoja. ¿Necesitamos la energía? Por supuesto. ¿Podemos vivir sin ella? Ni de coña. Oiga, solo petróleo, mal asunto. Tenemos que buscar nuevas alternativas. Pero aún así, yo he leído muchísima documentación, muchísima bibliografía. Oh, que si matan las aves, claro que matan las aves. Y yo antes veía la silueta de la montaña de Abades y ahora veo el flash de los 3 molinos que plantaron. Pero bueno, hay que asumirlos. Y pongo arriba el paisaje como la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Bueno, no te metas a físico, Pedro, porque ya es lo que te faltaba. Mira, claro que el paisaje se transforma. Y fueron tabaibales, y viene un volcán y lo cambia. Y vienen unas pequeñas urbanizaciones y lo cambian. Y ahora vendrá un proyecto y lo cambia. Y todo eso son nuevas imágenes, nuevos intereses económicos,
nuevas sensaciones, nuevas valoraciones que hay que sopesar y que hay que tener en cuenta, y que a unos nos despierta una sensación de satisfacción y a otros, por el contrario, nos despierta una sensación de rechazo. Pero cuando se dice, ¿y cuál es la alternativa? Ahora lo que sí hay que tener claro, oiga, yo esto a veces lo he discutido, hay varios, no está solamente Juan, hay varios compañeros arquitectos, don Jorge, oiga, don Javier, lo he discutido, bueno, a veces el arquitecto dice, no, creo paisaje. Digo, coño, y tanto, a veces crean demasiado paisaje, ¿no? Porque es lo que hay que tener en cuenta, que cuando se está creando ese paisaje se rompen fundamentos ecológicos y biológicos que no son reversibles. Esto no es una reacción o un proceso de oxi-redox, para allá oxido, para acá reduzco. No. Esa es la equivocación. Reverdecer Gran Canaria, ¿reverdecer de qué? Hombre, pueden plantar ahí unos arbolitos, pero reverdecer a estas alturas. Pero usted no ve que la han desangrado, la han drenado, se han llevado los suelos. Oiga, no hay suelo, no hay agua. Si casi no hay aire, ¿cómo vamos a revolver? Digan lo que quieran. Que, pues en fin, estas cosas son, esas utopías son una necesidad. Sí, claro que sí, claro que sí. Y yo participo de ella, porque la alternativa es peor. Pero no nos engañemos, por el camino se van quedando muchos bichitos, muchas plantitas, mucha biodiversidad que ya no vuelve más. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso todavía los arquitectos no han descubierto cómo crearlo. El famoso Wilson, el famoso divulgador de la biodiversidad, dice, de todas las calamidades que ha sufrido la humanidad, todas nos podemos recuperar. Nos hemos recuperado de pestes, nos hemos recuperado de guerras, nos hemos recuperado de gobiernos fascistas terribles, de nazismos terribles. De todo eso nos podemos recuperar. Y todo eso nos lo perdonarán las generaciones venideras. Lo único que no nos van a perdonar es la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la diversidad genética. Porque esa, cuando se pierde, se va para siempre. No vuelve. Bien. Y ya en la Guagua, a la altura de Alcampo, mientras ellos hicieron el inventario, algunos de los que están aquí lo saben, don Jorge, don Jorge me conoce, tengo cierta facilidad para escribir décimas, como buen palmero, no puede ser otra cosa. No se las voy a cantar en punto cubano, pero se las voy a leer. Miren, esta es la piña de mar. Es la piña de mar que está allí en el Tabaibal. La población más conocida es en el acantilado de las Heras. Pero miren, es un endemismo de Tenerife y Gran Canaria, TC, está en el anexo 2 de la Directiva de Hábitat, anexo 1 del Convenio de Berna, en peligro de extensión, categoría E, y está en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Bueno, yo estoy convencido, y más, estando en el proyecto los que están, estoy convencido que se arbitrarán medidas no para trasplantar los tabaibales, por Dios. Como se decía, vamos a trasplantar los cebadales, pero no digan tonterías. Eso no se trasplanta. Un tabaibal no se puede. Puedes trasplantar una tabaiba, puedes trasplantar cualquier cosa, pero no. Lo que se machaca se va a machacar, no pasa nada. Lo asumimos, la ley, la ley, eso sí. Eso es algo que yo lo discuto y por lo que he sido muy criticado a veces en mi facultad de biología, porque los compañeros lo dicen poco, pero a mí me educaron mal para eso. Y siempre he dicho, cada vez que nos metemos a gestionar el territorio, tenemos que tener presente la ley y nuestros sentimientos.
porque si nos dedicamos a ordenar solo con sentimientos, mal negocio. Eso está bien para las charlas, ¿eh? Está bien para las charlas y para la terapia, qué buena, pero hay que tenerlo claro. Yo cuando salí de allí, mientras ellos estaban haciendo su inventario con Antonio, ilusionado, y yo aquello me lo sabía, pues me escribí la 10ª, ¿no? La piña de mar en flor, las tabaibas florecidas, pronto serán malheridas por las huellas del tractor. No destaca su color, pero son plantas distintas. Algunas serán extintas, otras quizás valoradas. En las tierras roturadas cambia el paisaje que pintas. Bueno, me van a permitir un guiño chauvinista. Juanma, ¿cómo voy? Bien, 5 minutos. 5 minutos, me cago en 10. Bien, la iglesia de Maso, la plaza de Don Elías Llano, la bodega de la casa de Don Jerónimo Saavedra. Bueno, la montaña de la Breña y... Ay, oye, que esto pasa, pero esto no es así. Mi madre, qué sensibilidad, lo que quiere es que me calle. Oye, esto ya cambió, ¿eh? Ya cambió. Bueno, no señalo. Allá al fondo está el balconcito de mi casa, lo que decía antes Rosario. Yo siempre digo, a mí me dan una vuelta por el mundo y me traen aquí con los ojos tapados y huelo y estamos en Maso. Lo siento cada vez que llego al aeropuerto y miro la punta del ganado y ahí aprendí yo a nadar. Bueno, pues en fin, ahí me bautizaron. Esto es una pequeña finca, un latifundio con palmerales y un relicto de Antonio Manuel, que es muy interesante. Conoce a Antonio Manuel Marisa. Bueno, esto son las medianías. Como no tengo sino 5 minutos, pues tengo que ir más rápido. Oye, me da pena. Bien, y esta es la foto esta es al revés. Aquella estaba hecha de allá, de Maso, para acá, y esta está hecha desde el balcón de mi casa. Desde el balconcito de mi casa, por la mañana. Oiga, y miren ustedes, hoy me decía Juanma que venía de La Palma de hablar de los bancales, paisaje del abandono. La Rosa, Villa de Maso. Yo recuerdo, todas estas son huertas, son bancales, y recuerdo de verlas plantadas de papas, tomates, millos. Era la olla de don Toribio Brito, que fue durante 25 años alcalde de la Villa de Maso. Era muy amigo de don Blas Pérez González. Bueno, fíjense ahora cómo está. Gediondos, a gelatinas de nófora, lechera, perdonen ustedes que lo diga así, y todo abandonado, ese trocito de viña, que ya dentro de 3 años pasará también a formar parte del abandono, porque el que lo cuidaba se murió. En esa casita azul que tiene el pino, es mi escuela. Ahí fui de los 6 a los 9 años. Y en ese otro pajarito que está ahí camuflado, no le doy alto porque tengo miedo, y se me pase. Ahí hice 1º, 2º, 3º y 4º de bachillerato libre, con una maestra. Entonces comprenderán ustedes lo que yo siento cuando me asomo al balcón de mi casa, ahora, que está donde antes estaba el pajero de la vaca, la choza de las cabras, las conejeras y el pajero del mulo, y donde me sentaba a hablar con mi padre. Entonces, esto, pues sí, otros dirán, pues yo no le veo la gracia, pero porque la gracia no está fuera, está dentro. La gracia está dentro. Y siguiendo con el guiño hacia Maso, les voy a poner otra manera de ver el paisaje, de entenderlo, de olerlo. Yo voy sistemáticamente todos los años al Corpus, 3 o 4 días antes. Ya procuro, no dejo de dar las clases, voy para allá, voy para allá.
porque me estimula el olor a poliada, el olor a flores secas, que lo mamé desde chiquito. Cuando se caían los pétalos de las rosas en el jardín, mi madre, no los tires, ponlos aquí en la cajita para secarlos para los cortos. Y esa es una dinámica que dura todo el año. Este es el tapiz, ahí tienen una persona, la silueta de una persona, tiene aproximadamente 3 por 6 metros, ¿no? O 3 por 5. Bueno, como ven, es una imagen del paisaje de la caldera de Tauriente, el Vejenado y Cumbre Vieja al fondo, las deseadas. En primer término, la vegetación de las cumbres palmeras. Echium vilpreti, su especie Trichosifo, codesos, caginastes azules, etc. Bueno, pues miren, he marcado eso así para que ustedes lo vean en detalle en la siguiente diapositiva. Fíjense ustedes lo que es. Flores de campanera, flores de semprioliva, flores de semprioliva morada, flores de codeso, distintas especies de briófitos, hojas de eucalipto que simulan las hojas del taginato. Lo otro es un líquen, ramalina, que crece sobre los arbolitos. Y lo otro es otro detalle. Bueno, esto también es paisaje, también son sentimientos, y también lo percibe uno por los sentidos. O sea, el olfato, el olor. Miren, este es de este año, de este junio pasado, los molinos del remanente. Lo mismo, fíjense. Oiga, miren el detalle. Gelidio arbuscula, un alga marina, pétalos de geranio, ramalinas, briófitos y las flores de campanera que simulan los troncos de los árboles. Bien, voy a terminar, Juan, perdón, déjenme 5 minutos, porque es que si no, esto va. Bien, silvestres o cultivadas, las plantas son bonitas. Y las plantas nos animan, y las olemos, y las tocamos, y las disfrutamos. Silvestre la de arriba, cultivada la de abajo. Tal vez ahí hay un inmenso valor detrás de esa imagen tan inocente. No sé si el valor y la inocencia iba por ahí, pero yo la quiero ver por ahí. Con flores llegamos y con flores nos vamos. Fue las últimas floritas que le puse, oiga, a mis padres el otro día. Saturnino Pérez y Pérez, Socorro de Paz García, gracias por vuestro ejemplo. También están los abuelos detrás. Bueno, y cuando venía para acá en el avión, por la tarde, hice esta otra imagen. La violeta, evidentemente, la encajé. Y además la circulé, se la mandé a los compañeros junto con mi otra décima a los compañeros de departamento y algunos otros amigos. Porque también lo dijo Rosario antes, el cambio climático. Es en lo que yo estaba pensando cuando vi esa imagen. Y dije, ¿qué será de la violeta? Que el teide está sin nieve. Y es una planta criófita, necesita la nieve. Sin nieve, huye. Se va a otra parte, no sé a qué parte, pero se va subiendo. Y eso es las extinciones que están pasando en Sierra Nevada, que están pasando en los Alpes. Estamos perdiendo biodiversidad. Y también con la cabeza pegada en el cristal del avión, escribí eso. Está triste la violeta. El teide no está nevado. Bajo un cielo despejado, mira su futuro inquieta. Con los genes compungidos, a otros parajes perdidos, debe de emprender un viaje. Escasa va de equipaje.
ignorados sus destinos. Y concluyo, no solo desven la faccina, no solo, también ayuda, pero cuando subrayo solo es que a veces hace falta, se los digo con conocimiento de causa. Y vuela mis recuerdos en este momento, que por cierto está bastante mal, hacia don Antonio Concepción Pérez, con el que he compartido muchas conversaciones, hablando de natura, hablando de cultura, como lo que he hecho aquí esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Como se habla de sentimientos, agradecer la eclosión de sentimiento que ha desarrollado a lo largo de su charla. Es maravilloso. Muchas gracias. Eso lo llevamos en el ADN. Muchas gracias, muchas gracias. Se lo agradezco. Se lo agradezco. ¿El cuadro es de Quico Concepción? No. Tenía también imágenes y las hizo también el otro día de los 3 cuadros que están en el aeropuerto. En el aeropuerto sí, hay son de 3 cuadros grandes. Sí, hay uno de Quico Concepción. Exacto, correcto. Que yo tengo obra de Quico y me pareció que parecía la de Quico. Está inspirado. El cuadro, vale. el de la caldera lo dibujó Vicente Blanco. Vale, gracias. Vicente Blanco Pérez es un maestro un poco mayor, pionero de nosotros. Una persona a la que el otro día, vamos a ver si lo hacemos hijo predilecto del municipio, que se lo merece. Lo que pasa que estuvo en política, y política vemos. Es que tuve la suerte de compartir con Quico en la caldera. Sí. Ya sabes de lo que te hablo. Sí. No, Quico es el pintor de la caldera, por excelencia. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría solamente remarcar, no es una pregunta, sino agradecer, obviamente, a Marro y a Pedro Luis, por esas magníficas 2 intervenciones, que me hacen situar en un panorama, yo creo que a mí me parece interesante, ¿no? Compartir con psiquiatras la aventura del paisaje me parece no solo emocionante, sino necesario. Yo creo que absolutamente necesario. Hace poco estuve en Europa me refiero a la Comunidad Europea, y fíjense que la vinculación de toda una serie de terminologías que se están usando ahora en la ciudad, porque claro, estamos en el momento de desprestigio de la ciudad, y la ciudad cada vez está más establecida como analogía al cuerpo humano, y casi todas las palabras que hoy día se hablan de la ciudad están referidas a una cosa que se llama smart, o a una cosa que se llama resiliencia, o a una cosa que se llama sostenibilidad que nadie entiende, pero que está vinculada fundamentalmente a principios que derivan de entender que el artefacto y la abstracción no existen, sino que existe exclusivamente el mundo dirigido por la objetividad. Malo. Me alegro mucho de que los psiquiatras estén avanzando muchísimo en ese campo y entiendan el paisaje de esa forma global, que yo creo que es inspiradora para conocernos un poquito mejor. De la misma manera, agradezco muchísimo a Pedro su visión, fundamentalmente desde la botánica y desde la persona y desde la humanidad y desde el pensamiento humano en general, porque comparto, yo creo que tenemos necesidad de compartir el aprendizaje de los individuos como elementos también, si me permite a mí, de cambios de escala. Es decir, desde lo pequeño a lo grande no puede haber diferencia escalar, no puede haber atomizaciones, no puede haber, sino que la belleza precisamente de la botánica y de las enseñanzas de Pedro es entender un mundo global donde es posible establecer unas relaciones, un sistema de relaciones nuevo entre los seres humanos, nosotros y las cosas que pasan en el mundo. Por tanto, agradecerle muchísimo a los dos, porque creo que ofrecen una visión
que coincido, o me gustaría participar con ustedes esta experiencia, y creo que hoy día se hacen muy necesarias, con mucha dificultad de transmitirlas y sobre todo mucha dificultad de escribirlas en normativas y en leyes, sin sabiduría y sin conocimiento. Por eso creo que este debate, esta gestión de la Real sobre el paisaje, sobre el valor y la inocencia, lo que permite precisamente es entender con diafanidad, con transparencia, con silencio, con todo, porque ojalá lleguemos al momento de ser capaces de traducir esto en una literatura precisa, que seamos capaces de convenir todos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Juan.